un estilo que los ingleses desdeñaban. Para los alumnos de los internados, el fútbol era un pasatiempo, no un deporte. Por tal motivo, el juego carecía de continuidad, de pasión y de dramatismo. El fútbol necesitaba un visionario, alguien que pudiera captar su esencia y transformarlo en algo irresistible. Jugada por primera vez en 1871, la Copa Inglesa es el campeonato de fútbol más antiguo del mundo. El éxito de la Copa Inglesa motivó a Charles Alcock a arreglar el primer encuentro internacional de la historia. En el día de San Andrés de 1872, 4.000 personas se reunieron para ver al equipo local, Escocia, enfrentarse a Inglaterra. Sin ningún ejemplo previo en el cual inspirarse, el encuentro evidenció cierta improvisación. Inglaterra comenzó el encuentro con 8 atacantes y controló la pelota. Los escoceses pusieron en el campo 6 delanteros y se pasaban la pelota entre sí, una táctica revolucionaria que causaría sensación en el mundo del fútbol. Casi todos los primeros jugadores internacionales eran alumnos de internados privados, un reflejo del dominio total ejercido por las clases altas sobre el fútbol. Para que el fútbol emergiera como deporte mundial, primero tenía que convertirse en un deporte popular. Se necesitaban apóstoles, hombres enérgicos que pudieran difundir el juego entre las clases trabajadoras. El fútbol se difundió en todo el país, aunque fue en el norte industrial, baluarte de la clase trabajadora, donde el juego realmente comenzó a tener éxito. La media jornada sabatina liberó a miles de hombres del yugo del trabajo y creó el medio propicio para que el fútbol se difundiera con rapidez. Como una consecuencia de la revolución industrial, el fútbol fue ligeramente más importante con la llegada del ferrocarril. En la segunda mitad del siglo XIX, el fútbol era un parásito que se alimentaba gracias al crecimiento de la industria y de la tecnología. Como resultado de esto, nuevos clubes surgieron en toda Inglaterra, absorbiendo jugadores y dirigentes. Al principio, la mayoría de los clubes eran nómades. Se instalaban un día y se iban al siguiente. Pero al venir cada vez más seguidores a los encuentros, clubes como Aston Villa se vieron forzados a hallar una sede permanente. Como el Aston Villa, los clubes del norte y del interior comenzaron a crecer y a hacerse más fuertes, representando una amenaza para la Copa Inglesa, que desde 1871 era propiedad exclusiva de los aficionados del sur de Inglaterra. Pero en 1883 todo cambió. Esta derrota podría haber marcado el fin del dominio de las escuelas privadas en el campo de fútbol, pero por el contrario dio origen a una disputa aún mayor. La Asociación del Fútbol estaba dirigida por una élite de clase alta, cuyas tradiciones de aficionados estaban reñidas con el profesionalismo que avanzaba sigilosamente. Preston North End fue uno de los tantos clubes que ignoraron las estrictas reglas del no profesionalismo de la asociación. Seducidos por cartas donde les solicitaban sus servicios, un continuo flujo de jugadores bajaron por la línea costera para llegar a las tierras inglesas. La Asociación del Fútbol no pudo frenar la corriente del profesionalismo que iba en aumento y en 1885 lo sancionó. Este sería un punto decisivo en la evolución del fútbol. William McGregor, un miembro del comité del Aston Villa, impulsó una reunión para discutir el sistema de ligas en septiembre de 1888. Sobre la base de 12 equipos del interior y del norte, los primeros encuentros no fueron del todo exitosos. Accrington llegó una hora tarde para su encuentro con Everton, mientras que Stoke llegó a Preston con 9 jugadores. Uno había perdido el tren mientras otro se había pasado a un club rival. Preston North End fueron los primeros campeones de liga en el mundo, obteniendo el título sin perder un solo encuentro. La liga incrementó el atractivo del fútbol de manera notable, hasta el punto que para muchos era la razón misma de su existencia.
Y en los años subsiguientes se erigieron estadios como templos para convertirse en el símbolo siempre presente y tangible de una pasión compartida de connotaciones tribales. La mayoría de los países adoptaron el fútbol voluntariamente, con gratitud. Sin embargo, en Alemania, una nación con ambiciones globales propias, el juego era visto con recelo. La renuencia de Alemania para aceptar el juego era inusual, no excepcional. El fútbol fue el gran obsequio de Inglaterra para el mundo. Sin embargo, muchos creyeron que los guardianes del juego serían autoritarios, reticentes a entregar el control del juego que habían inventado. En América Latina, esta lucha se convirtió en el punto de partida de una cultura única del fútbol. Al principio, el fútbol se jugaba prácticamente solo en los clubes exclusivos de caballeros, pero todo cambió cuando riel sobre riel, durmiente sobre durmiente, apareció el ferrocarril. Pero los argentinos no siempre estuvieron tan agradecidos. Antes del cambio de siglo, los ingleses ejercían sobre el fútbol y su organización un singular poder. Y el primer equipo que dominó en la Argentina, cuando se organizó el fútbol con campeonatos, era un equipo alumni de los hermanos Brown. Entonces, un equipo de origen inglés, como era el fútbol en ese momento, dominado por quienes lo trajeron. La Argentine Football Association, no era Asociación de Fútbol Argentino. Sus estatutos, su reglamento, era todo en inglés. Habiendo dominado el juego durante más de 30 años, los ingleses fueron derrocados en 1913. El fútbol finalmente se había vuelto verdaderamente democrático. Un juego tan simple, tan aceptado universalmente, que existen pocos lugares que no haya podido conquistar.